Yo recuerdo que desde niño se decía que Benito Mussolini había recibido ese nombre por el prócer mexicano. Benito Juárez. Sí. Nace un día como hoy Benito Mussolini en 1883, 29 de julio. El régimen fascista se convertiría en el principal aliado de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero hay cosas interesantísimas en la vida de este hombre. Llegó al poder con apoyo de conservadores, latifundismo agrícola, y se reforzó gracias a su capacidad de presentarse como el núcleo central de un bloque de orden conservador capaz de defender a la burguesía. Su nombre completo. A falta de una ideología coherente, desarrolló una retórica, una serie de motivos, el nacionalismo y el culto al poder y a la jerarquía y a la personalidad. El Duce, título apropiado para Mussolini en 1924, era aparatoso, era faramayoso. Era complejado. Embarraba hielo en el pecho, en el balcón de ahí de la Plaza de España. Tras la llegada al poder de Adolfo Hitler en Alemania, fue acercándose al nazismo. En el avance final de los aliados, emprendió la huida hacia Suiza, intentando cruzar la frontera disfrazado de oficial alemán, pero al ser descubierto por miembros de la resistencia, al día siguiente fue fusilado con su compañera Clara Petacci. Sus cadáveres fueron expuestos para escarnio público en una de las escenas más horribles que nos tocó presenciar, porque se difundió en el mundo entero ese hecho. Los cadáveres fueron vejados, Sí. pateados, escupidos, sí, una cosa. En la plaza Digo, también se lo había ganado a pulso. la Las plaza camisas de- negras son las de él, ¿no? Sí. La represión brutal contra la oposición. Es que cuando es hecho prisionero por el régimen que lo sigue y lo tienen en los Abruzos, en un hotel, pero desde ahí lo rescatan los nazis sí. y se lo llevan al norte, y muy a regañadientes de su parte lo hace Hitler fundar una república, la República del Salo. Entonces ahí sí había grupos de matones que perseguían a la gente y asesinaban a quien se dejaba, ¿no? Cualquier. Y contra estos es contra quien luchan los partisanos. Finalmente lo capturan y lo matan. Aquí tenemos, nuestros compañeros de producción presumen una parte de su discurso cuando declara la guerra a Francia. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate. Un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. Bueno, pues así era en sus acciones ese paso al que llamaban de ganso. Lo lucía orgulloso y quería revivir la vieja gloria del Imperio Romano. Sí. Algo tenía de encantador. Lo vemos con las mujeres.
las tenía a sus pies. Magnetizadas. Sí. Bueno, pues esta, que se murió con él, pobrecita. Pero lo amaba con locura. Ahora, yo pongo en duda, porque realmente yo no he encontrado la referencia de por qué la mamá de Mussolini le pondría Benito a Benito. El papá era un El papá. socialista ferviente. Pero Benito Juárez no era socialista, ni era un Sí lo liberal. fue, sí lo Sí, fue. sí lo fue. ¿Juárez? No Juárez, pero el papá de... El propio Mussolini fue socialista. Ah, no, sí, por eso, pero no encuentro la relación política, porque Bueno, finalmente... era un luchador en contra de un invasor imperialista. No sé, ahí yo lo pongo en duda por eso, porque finalmente Benito es un nombre muy común en Italia. O sea, no es como... Benedetto es el nombre. Claro. Ese es el nombre. Benedicto. No existía el Benito en Italia hasta hoy. Era Benedetto. Es como aquella frase de que con 4 Morelos conquistaría el mundo que dicen que dijo Ese Napoleón. es mito. Esas son las frases que a mí siempre me parecen inventadas en algún momento dado. Sería menospreciar la capacidad de lectura y de informarse de la gente que vivía allá, y yo creo que sí llegó a la fama. Por supuesto. El mito, sobre todo el mito del niño pequeño que se vuelve en el hombre más importante de un país de cuidar ovejas, porque así lo vendían, ¿no? Y que derrota a los franceses. Y sí, entonces sí hay indicativos muy claros de que no existía el nombre Benito como tal, de que el papá era, pues, le gustaba informarse a pesar de su condición y que tenía cierta admiración por la historia. Radio Centro, buenos días. Sí, no hay una carta firmada de yo, el papá de Benito Mussolini, le pongo así. Sí, no. Y de Mussolini, nombrado Benito por el presidente reformista mexicano Benito Juárez. Y también sus segundos nombres, Andrea y Amílcar, eran en reconocimiento a socialistas italianos, Andrea Costa y Amílcar Cipriani. Pues eran nombres famosos. Amílcar Barca. Es muy célebre ese nombre en la historia italiana.